Conversamos ahora con Juan Hoyos Ordóñez, él es expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, para hablar precisamente de esa situación que vive la minería en nuestro país. Señor Hoyos, buenas noches, bienvenido a Contrastes, bienvenido a Arequipa. Muchas gracias. Bueno, te corrijo, no fui expresidente, sino exgerente general del Instituto de Ingenieros de Minas. Exgerente. Bueno, un gusto estar nuevamente en Arequipa. Yo me acuerdo desde que entré a trabajar en el Instituto el año 95, hicimos las convenciones en Arequipa. Hace ya 14 años. No, y creo que junto con la convención, creo que Arequipa también fue creciendo en el aspecto de ser una localidad que ahora es una importante sede para hacer eventos de nivel internacional. ¿Por qué Arequipa fue escogida? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, Arequipa es la segunda ciudad del país. Entonces, la idea los truquillanos lo discuten. No, definitivamente Arequipa es la segunda ciudad del país, por infraestructura, por facilidades, por la facilidad de hotelera, ¿no? Que no la tienes en Trujillo. Podríamos competir de repente con Cusco, pero Cusco es más alto. Entonces Arequipa es más bajo. Tienes Los convencionistas se sentirían mal. Bueno, algunos, ¿no? Tendrías algunos problemas. Y acá nomás algunos se sienten mal, claro. Allá de repente más. Pero tienes una magnífica cocina. O sea, la actividad culinaria en Arequipa es magnífica. Entonces, y tienes la calidez de la población. Es una ciudad que es segura, ¿no? No tanto como hace años, pero... No, pero comparándolo con lo que ahorita que es el Lima o Trujillo o Chiclayo, entonces sí tienes una seguridad, tienes garantías y entonces... Pero los mineros no han venido a comer solamente. Se vienen a discutir temas importantes y en una situación que nuevamente parece estar un poco complicada para la minería, que es el tema de los conflictos sociales que genera. En este momento, ustedes lo conversan en el rubro minero. ¿Qué pueden hacer para de alguna forma hacer las paces con la población? Bueno, lo que sucede, y en la actualidad yo me desempeño como consultor social, ya hace un año que salió del instituto, y uno de los aspectos que justamente habíamos reforzado en el Instituto de Ingenieros de Minas era tener un área de promoción minera. En esta área de promoción minera justamente era hacer lo que no está haciendo ahorita el Estado, ir a explicar a las poblaciones qué cosa es la minería, cuáles son sus derechos, también cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos y obligaciones de las empresas mineras y cuál es la obligación del Estado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? Si están yendo a explicarlos en tan buenos términos, ¿por qué hay estos quiebres? ¿Por qué? Porque justamente, tanto por el lado de la desinformación, porque no se puede llegar a todas las comunidades, el tema de la desinformación, el tema del miedo de la misma población a la cual no le ha llegado la información, porque imagínate a una comunidad campesina donde de un día para otro llega una camioneta y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a explorar. O sea, lo primero que va a sentir ese poblador, el cual le han contado lo peor de la minería, porque tú sabes que la minería se desarrolla desde la época preincaica, pero tuvimos una historia negra en la época de la colonia. Bueno, y también negra en la época pasado reciente también, ¿no? En la época, por eso, empezando de la época de la colonia, en donde teníamos la mita, en la época republicana, en donde teníamos el enganche, ¿no? Entonces había toda una historia negra, y la historia negra de la minería, que si bien no estaba legislado, cuando hasta antes de tener legislación ambiental, que estamos hablando de recién desde el año 1992, entonces antes había un operador minero, se le acababa la mina y dejaba todo como estaba. Entonces tienes muchos problemas visibles de pasivos ambientales, socavones abiertos, relaveras tiradas, desmontes, y tienes muchos impactos ambientales. ¿Qué es lo que la población percibe? Dice, oye, ¿me vas a dejar así? Por ejemplo... Pero ni siquiera solo dejar así. O sea, mientras estaba en funcionamiento la mina, el impacto ambiental es tremendo. Reconocemos que hay algunas minas que ya han mejorado eso con tecnologías que son muy modernas y cuidan el medio ambiente. Pero queda el recuerdo de Loroya, queda el recuerdo de Hilo, incluso Marcona. Y entonces la gente no es que simplemente está mal informada. Hay antecedentes para que reaccionen de esa manera. Así es, ¿no? Y lo que sucede es que, y un poquito, retrocediendo un poquito, después te respondo la pregunta, es el temor que tiene la población de que qué es lo que va a pasar cuando la mina llega y qué es lo que va a suceder con su tierra. Entonces, hay varias preguntas que se hacen. ¿Llega una mina, me va a quitar la tierra? ¿Llega una mina, qué va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O mejor, oponerme. Entonces, el miedo lo hace oponerse.
¿Por qué? Porque no conoce cuál es su derecho, qué es lo que dice la ley o qué es lo que podría hacer o si de repente podría ser un beneficio si llega a un acuerdo con la empresa minera. Entonces, falta de información del Estado, culpa del Estado. Los problemas de comunicación entre empresa minera y comunidades campesinas es abierto porque la comunidad campesina nunca le va a creer de frente a la empresa minera. Porque dice, oye, tú me vas a vender cosas, que no, ni hablar. Entonces, ahí necesitas un tercero imparcial. Ese tercero imparcial debería ser el Estado. Correcto. Entonces, el problema es que no lo está. Entonces, pero el Estado está últimamente muy parcializado con la minería, entonces bueno, es como que vayan los mismos mineros a hablarles. Claro, no es un tercer actor realmente. Bueno, entonces tendríamos que buscar un tercero imparcial. En muchas soluciones de conflictos que han habido últimamente, ha participado la Iglesia, ha participado la Defensoría, ha participado, o sea, han participado organizaciones. Pero la minería se ha puesto también, cuando el padre Arana trató de ser un mediador, se le fueron encima. Cuando las ONGs han tratado de ser mediadores en los conflictos, han terminado satanizadas por el Estado y por la minería. Bueno, es que lo que hay que ver es, pues, qué ONGs y ONGs estamos hablando. Pero yendo un poquito más allá, en el tema de la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra, la ley garantiza a la comunidad campesina la propiedad superficial. Entonces, hasta hace algunos años, o sea, en la antigua Constitución, la minería que era de necesidad y utilidad pública. ¿Qué significaba que si la minería sea de necesidad de utilidad pública? Que el titular minero podía solicitar al Estado, señor, yo quiero ese terreno y esa tierra para hacer un trabajo minero y es propio. Entonces, así pasó con Tintaya, cuando lo operaba el Estado. ¿No? Entonces, pero eso cambió porque en la Constitución del 93 ya la minería ya no es de necesidad y utilidad pública. La minería, hay una ley de tierras en la cual la ley garantiza la propiedad de la tierra a las comunidades campesinas. Y en esa ley dice, es más, porque en cualquier decisión, por ejemplo, en la misma ley de tierras dice, las comunidades campesinas de la costa podrán decidir la venta de sus tierras con la mitad más uno de sus comuneros. En el caso de las comunidades campesinas de la sierra y de la selva, es mínimo los 2/3. O sea, estamos hablando del 67%. ¿no? Entonces, si no se llega a un acuerdo con una comunidad campesina respecto a dar permiso, dar en alquiler o dar en venta la tierra, no se hace. No se hace. Entonces, está plenamente garantizado. Entonces, muchos proyectos han quedado pues en stand-by justamente porque no se ha llegado o la misma comunidad campesina en su asamblea comunal no ha llegado a una decisión respecto a este tema. Entonces, pero pasa en todos lados. Así es, ¿no? O sea, entonces, no hay una empresa minera que de verdad vaya con las mejores intenciones y que las comunidades lo entiendan. Donde vaya mina que se instala, mina donde está hay un conflicto. Lo que tenemos aquí en Arequipa con Tía María. Sauder quiere utilizar el agua de subsuelo, la población se ha opuesto y la primera mesa de diálogo fue un fracaso. No generalicemos porque hay casos muy interesantes de operaciones mineras que se han dado muy bien. ¿ya? Por ejemplo, te cuento el caso de Cerro Lindo, que es la última mina que se ha abierto de compañía minera Milpo. Entonces, en Cerro Lindo se hizo todo el proceso de información, o sea, ahí se hizo un proceso de información previo al estudio de impacto ambiental, antes, durante y después. En el durante incluso hubo modificaciones porque la misma empresa mostraba los resultados preliminares del estudio de impacto ambiental, le informaba a la comunidad y la comunidad opinaba. Entonces, incluso en algunos casos se cambió los trazos de carretera porque la comunidad campesina dijo, no, pero mejor porque no lo haces por acá. Entonces, cuando se terminó el estudio de impacto ambiental, la mina Cerro Lindo está en el distrito de Chavín, la provincia de Chincha, en la región Ica. Entonces, cuando se terminó el estudio de impacto ambiental, el alcalde del distrito de Chavín, en ese momento, era un dentista. Entonces, él recibe el estudio de impacto ambiental y entonces dice, oye, ¿y esto qué cosa es? ¿no? Entonces, claro, él había asistido a los talleres, pero claro, era un tremendo volumen. Entonces, lo que él hizo fue ir a la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Entonces, juntó al rector y pidió el concurso de especialistas en el tema y les dijo, por favor, dígame si esto es técnico y técnicamente es posible, no es posible este estudio de impacto ambiental. Y finalmente procedió. Y hubo la audiencia pública del estudio de impacto ambiental, se aprobó.